¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos nuevamente a la Enciclopedia Mutante. Hoy hablaremos de un personaje muy popular y querido por muchos, que tiene una gran personalidad, o probablemente debería decir más de una personalidad. Me refiero al mercenario bocazas, Wade Wilson, mejor conocido como Deadpool. En esta ocasión hablaremos sobre su confuso origen, de cómo fue su relación con Vanessa Carlyle, el amor de su vida, y cómo obtuvo sus poderes en el proyecto Arma X. Así que no esperemos más, pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Wade Winston Wilson es un personaje de ficción creado por el escritor Fabián Nicieza y el dibujante Rob Liefeld, haciendo su primera aparición como villano en el número 98 de New Mutants de la editorial Marvel Comics en diciembre de 1990. El poder de Deadpool básicamente es que tiene una fisiología genética modificada, es decir, que fue sometido a diversos experimentos en el programa secreto Arma X a cargo del Departamento K de su natal Canadá, que como saben es el mismo programa que le implantó el adamantium al esqueleto de Wolverine. De hecho, el factor curativo de Deadpool se debe precisamente a que usaron una variación genética del factor curativo de Wolverine, lo que dotó a Wade con la capacidad de curación acelerada que le permite regenerar cualquier parte dañada o destruida de su cuerpo. Es decir, que en verdad cualquier parte de su cuerpo puede ser regenerada completamente, e incluso sin cabeza, Deadpool puede mover su cuerpo de forma independiente, lo cual es sumamente extraño. Y no, Deadpool no es un mutante, sino un mutado. Debido a este poder de regeneración, Deadpool es altamente resistente a la mayoría de venenos, drogas y agentes tóxicos existentes, aunque esto no signifique que sea inmune, sino que puede tolerar mayores dosis que cualquier persona y sus efectos pasarán rápidamente, así como también es inmune a prácticamente todas las enfermedades, infecciones, virus, bacterias, etc. Y también posee cierto grado de inmortalidad, ya que hay versiones futuras de él tan lejanas como hasta más de 800 años, y en cierta ocasión Thanos le dio inmortalidad con tal de que no pudiera estar con su amada, la muerte, porque hay un triángulo amoroso muy turbio entre estos tres. También debido a su factor curativo, Deadpool está constantemente regenerando su estructura cerebral, por lo que tiene una resistencia natural a la telepatía, ya que su mente es un verdadero caos y les es casi imposible leerle su mente a los telépatas. De la misma forma, tiene una gran resistencia a las posesiones sobrenaturales. Adicional a todo esto, también debido a los experimentos en Arma X y a su entrenamiento, Deadpool tiene cierto nivel de fuerza, así como también una gran agilidad, velocidad y reflejos incrementados, y una resistencia física sobresaliente y muy superiores al nivel humano promedio. Wade Wilson es un experto en artes marciales, especialmente en pelea cuerpo a cuerpo y en el uso de múltiples armas, sobre todo la katana, que es su arma predilecta. Sin embargo, tiende a ser impredecible ya que utiliza todo tipo de artimañas y trucos sucios al momento de combatir para lograr la victoria. Wade es también un asesino experto. Tiene habilidades de infiltración y de francotirador debido a su entrenamiento militar, por lo que ha trabajado como mercenario mucho tiempo antes de entrar al proyecto Arma X, y siguió siéndolo aún después. Wade también tiene fluidez en varios idiomas como el inglés, que es su lengua materna, el alemán, el japonés y el español, entre otros. Una habilidad especial de Deadpool, si pudiera llamársele habilidad, es su capacidad de interactuar con el mundo real, ya que Deadpool es consciente de ser un personaje de cómics, lo que le permite romper la llamada cuarta pared, que es un concepto teatral que hace alusión a una pared imaginaria entre el escenario y los espectadores, con lo que puede hablarle a los lectores. Puede saber lo que sucederá en otros números posteriores y hasta comunicarse con los guionistas y dibujantes, cosa que frecuentemente confunde a los demás personajes con los que comparte viñetas, ya que ellos no tienen conciencia de esto. En cuanto a debilidades, Deadpool tiene algunas, principalmente su propio factor curativo,
Esto es porque el cáncer que originalmente quería tratarse en el programa Arma X se convirtió en un tipo de cáncer sumamente agresivo que también se regenera, creando tumores que su factor curativo elimina, dándole ese aspecto realmente desagradable que todos conocemos. De la misma manera, su factor curativo y ese cáncer provocan que su estructura cerebral y sus conexiones neuronales estén constantemente reformándose, lo que le causa una gran inestabilidad mental y pérdida de memoria, que a su vez ha derivado en varias enfermedades mentales. Y aunque oficialmente no hay un diagnóstico, pues estas varían dependiendo del autor en turno, se pueden mencionar principalmente una profunda depresión, pues Wade repetidamente ha intentado terminar con su existencia e incluso tiene un sofá hecho de puro explosivo plástico. Posiblemente padezca de esquizofrenia, ya que escucha voces en su cabeza y a veces tiene alucinaciones. También tiene una extraña fobia llamada bovinofobia, que es el miedo a las vacas. Y sí, esta fobia sí existe. Wade tiene una profunda obsesión con las chimichangas, que es un platillo que se consume al norte de México y el sur de Estados Unidos, aunque personalmente creo que es más por lo gracioso que suena esa palabra a que realmente sea una obsesión. Y finalmente padece de amnesia, pues sus recuerdos son muy confusos y contradictorios, tanto porque le fueron implantados recuerdos falsos como también por la propia regeneración neuronal que ya explicamos antes. Estas son en gran parte algunas de las características principales de su personalidad, que lo convierten en alguien verdaderamente insoportable y molesto para los otros personajes, ya que al nunca quedarse callado, sus pocos escrúpulos al navegar en ambos lados de la justicia, sus constantes chistes y humor negro, las referencias a la cultura pop, la interacción con los lectores y su irreverencia e insultos hacia otros personajes provoca que la mayoría de los héroes prefieran evitarlo o ni siquiera intenten comprenderlo. Sin embargo, Deadpool ha mostrado en muchas ocasiones ser un gran héroe, lo que le ha valido llegar a hacer equipo con algunos otros personajes como Spider-Man, a quien considera su gran amigo, y también ha sido parte del equipo de X-Force dirigido por Wolverine, e incluso fue parte de un equipo de los Vengadores a cargo del Capitán América, a quien Deadpool respeta profundamente. El origen de Deadpool es complicado, por decirlo menos, ya que ni él recuerda claramente su vida, debido precisamente al caos que tiene por mente, y en ocasiones sus recuerdos son contradictorios entre sí y no queda claro cuál es la verdad, pues en algunos recuerdos sus padres fallecieron y en otros ellos siguen vivos, por poner un ejemplo. Pero vamos por partes, empezando por lo que sí se sabe y trataremos de explicar lo más posible este rompecabezas que es el origen de Deadpool. Wade Winston Wilson nació en Canadá, o tal vez en Ohio. Es el único hijo del matrimonio de Thomas y Hailey Wilson. Su padre posiblemente era un militar retirado de alto rango que los golpeaba a él y a su madre, quien era una ama de casa. Aunque puede ser que empezó a maltratar a Wade a partir de que su madre falleciera a causa del cáncer cuando Wade tenía solo 5 años, y en consecuencia su padre se hizo alcohólico, desquitando su frustración con el pequeño Wade. Esto hizo que él se convirtiera en un niño violento, abusivo con otros niños y que empezara a hacer actos de vandalismo, probablemente para llamar la atención de su padre. Este abuso continuó por años hasta que ya siendo adolescente, mientras estaba en el cementerio visitando la tumba de su madre, Wade se pudo defender de su padre y lo golpeó con una de sus propias botellas de cerveza, riendo desquiciadamente después. Aún así, Wade recordaría que su padre siempre estaría presionándolo para ser mejor y trataba de sacarlo de problemas. Y en una ocasión en que Wade se encontraba jugando billar con sus amigos, al parecer se vieron en una pelea de bar y alguien le rompió una botella en la cabeza a su padre, y mientras estaba herido tomó su pistola disparándole, y Wade recordaría a su padre tendido y desangrándose en el sucio piso del bar, aunque probablemente esta versión sea falsa, pues en otro recuerdo parece que su padre los abandonó a él y a su madre antes de que él naciera, por lo que nunca lo conoció, y su madre era quien lo golpeaba, lo que también causó que Wade se convirtiera en un abusivo y un delincuente juvenil, y finalmente un día se desquitaría de su madre de forma muy violenta, y años después, ya siendo Deadpool, se enteraría de que su verdadero padre era nada menos que Loki, el dios asgardiano del engaño. Pero como podrán suponer, eso también era un engaño de Loki. Sin embargo, otro recuerdo conflictivo mostraría que al contrario, su padre era muy amoroso con él y lo trataba bien,
y el pequeño Wade lo recibía todos los días cuando llegaba a su casa, compartiendo una de esas clásicas bromas de knock knock. Sin embargo, un mal día su papá no llegó y Wade esperó durante mucho tiempo. Su madre se abandonó en la bebida y se hizo adicta a las compras de televisión, descuidando a su hijo, y el pequeño Wade, sintiendo que todo era su culpa, huyó de la casa para no ser una carga para su madre. Cada recuerdo es más trágico que el anterior. Sin embargo, en ese recuerdo, Wade sí sabría dónde vivía su padre y fue a verlo ya siendo mayor. Aunque tal parece que todo esto también es falso, y sus papás aún vivían juntos en Canadá, y Wade tuvo una infancia feliz. Pero años después, ya siendo Deadpool, por alguna extraña razón fue enviado a eliminar a una pareja de ancianos, y al entrar a la casa y explorarla un poco, no reconoció que esa pareja que estaban dormidos eran en realidad sus padres, ni reconoció su propia habitación, y terminó por quemar la casa con ellos dentro. Muy turbio todo. De cualquier forma, un recuerdo que parece mayormente correcto es que Wade se enlistó en el ejército, donde pudo poner en práctica todo su potencial, convirtiéndose en un efectivo prometedor, pero aún así Wade sufría de depresión y trató de acabar con su vida. Sin embargo, fue rescatado y reclutado por el gobierno, quienes lo agregaron a un equipo de fuerzas especiales, siendo el individuo que mejor récord de objetivos neutralizados tenía en su escuadrón. Cuando Wade ya era operativo de esas misiones secretas, según una versión de T-Bone, un enemigo de Deadpool, al parecer una misión falló y fue malherido huyendo a las montañas en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, pero usando el nombre de Jack fue rescatado por una pareja que vivía en una cabaña, cuyos nombres eran Wade y Mercedes Wilson, así que el mercenario Jack planeó eliminar y usurpar la identidad de Wade Wilson. Sin embargo, su plan falló cuando Mercedes lo descubrió y accidentalmente Jack la hirió fatalmente. Pero el verdadero Wade sobrevivió e impulsado por la venganza se convirtió en un mercenario también, haciendo ritos secretos para obtener poder y convirtiéndose en T-Bone, aunque después se demostró que esta versión también era falsa. Pobre Wade con tantos recuerdos conflictivos. Wade también pasó varios años en Japón, donde fue contratado por un jefe de la mafia local para infiltrarse en un dojo de peleadores de sumo, donde fue entrenado personalmente por el Oyakata, o maestro del dojo, hasta convertirse en un verdadero experto. Incluso se enamoró de Sasae, la hija del Oyakata, y una boda se concertó entre ambos. Pero eventualmente el jefe mafioso le dio la orden a Wade de eliminar al Oyakata, por lo que Wade decidió alejarse sin cumplir su misión y rompiéndole el corazón a Sasae. Podrá ser un mercenario, pero tiene principios. Es aproximadamente durante este periodo como mercenario cuando Wade desarrolló una relación con una chica llamada Vanessa Carlyle en Boston, una joven mutante que aún no manifestaba sus poderes y quien se dedicaba a la más antigua profesión. Pero cuando la vida de ella fue puesta en peligro debido a que Wade fracasara en una misión en la que tenía que eliminar a Althea, o la Ciega Al como él le llama, que era un objetivo en Medio Oriente, sus enemigos intentaron eliminar a Vanessa como represalia, pero ella fue protegida por Zoe Culloden, una agente secreta de la firma Landau, Luckman, Lake and Lequer. Espero haberlo pronunciado bien. Tras esto, Wade recibiría una carta en donde le informaban que tenía 34 tumores cancerosos y, devastado con la noticia, terminó su relación con Vanessa para no hacerla cargar con ese peso. Años después, Vanessa se convertiría en la metamorfo Copycat. Demasiada información, ¿verdad? No se preocupen, todos estos datos se tratarán con mayor detalle en futuros videos. Wade continuaría su labor como mercenario durante un tiempo, siendo aún más despiadado y violento, pero decidió dejar su tratamiento médico pues no veía resultados para continuarlo, hasta que su situación llamó la atención del Departamento K del gobierno canadiense, quienes querían retomar el anterior proyecto Arma X y requerían voluntarios con experiencia militar y sin nada que perder, y Wade encajaba perfectamente en el perfil. Pero en otra versión, se nos dice que después de desmayarse durante una misión, Wade fue llevado a una instalación donde le informaron de estos tumores cancerosos, así que nuevamente fue reclutado por el gobierno en el proyecto Arma X, donde combatirían su cáncer usando una variación del factor curativo de Wolverine. ¿Qué es Arma X? Arma X
es un proyecto secreto creado por el gobierno estadounidense para crear un supersoldado, aunque también el gobierno canadiense participó en la continuación de este proyecto. Arma X es continuación del llamado originalmente Proyecto Arma Plus o Weapon Plus, derivado a su vez del llamado Proyecto Renacimiento, que fue el que creó al Capitán América, siendo este el Arma 1, y el resto fueron proyectos consecutivos utilizando la numeración romana, por lo que Arma X en realidad sería Arma 10. Tras haberle transferido exitosamente el adamantio a Wolverine, el proyecto Arma X reclutaría a otros mutantes para formar parte de un equipo de operaciones especiales y sus experimentos, tales como Sabretooth, Maverick y Silver Fox, entre otros. El proyecto fue cerrado, pero se reabrió años más tarde en Canadá, utilizando una variación del factor curativo de Wolverine, el cual funcionó exitosamente en Wade Wilson, quien luego se convertiría en el mercenario conocido como Deadpool. Una vez allí en las instalaciones de Arma X, en el laboratorio llamado El Taller, Wade sería sometido a experimentos sumamente dolorosos y extremos, y sería expuesto a una variación genética del factor curativo de Wolverine, a manos del perverso Dr. Killebrew, uno de los individuos a cargo de la operación, pero con ese nombre era de esperarse que fuera un perverso. Es en una de las muchas crisis entre los experimentos que Wade comienza a alucinar con la muerte, una de las entidades del cosmos que brinda el equilibrio al universo. Aunque alucinar no es propiamente la palabra, pues el avatar de la muerte misma se presenta ante él, sorprendida de que Wade pueda verla, mientras que él piensa que ha perdido completamente la razón. Y a partir de ahí la relación entre ambos personajes es muy frecuente y profunda y extraña. También en ese lugar se encuentra el asistente del Dr. Killebrew llamado Ajax, que está a cargo de los voluntarios. Es un sádico en toda la regla, muy dado a tratar violentamente a los voluntarios que más bien parecen prisioneros. Ajax también había sido sometido antes a los experimentos en el taller, donde se le quitaron sus receptores de dolor y se le incrementó su fuerza física y resistencia. Que por cierto, como curiosidad, en ese lugar los voluntarios llevaban una lista donde apostaban sobre los voluntarios que fallecerían más pronto, y a esta lista le llamaban Deadpool. De ahí es de donde Wade tomaría su nombre clave más tarde. En cierta ocasión, Wade se entera que el verdadero nombre de Ajax es Francis, y como él quiere terminar su existencia y se lo impiden en ese lugar, entonces comienza a molestar a Ajax burlándose de su nombre real, lo que altera bastante a Ajax. Eso hizo que todos los voluntarios comenzaran a reírse de Ajax, lo que causó que éste odiara más a Wade, y para castigarlo empezó a castigar a sus compañeros, ya que Wade, sin quererlo, al enfrentarse al sistema, le había dado esperanzas a todos, y desde entonces Wade encabezaría la lista de las apuestas. Ajax se pasó en su tortura con uno de los voluntarios amigos de Wade, apodado Gusano, pues le hizo una lobotomía dejándolo en un estado deplorable, y Wade tuvo que sacarlo de su miseria con sus propias manos. Pero Ajax sabía que al Dr. Killebrew no le gustaba que eliminaran a sus voluntarios, por lo que enojado, este ordenó liquidar a Wade, y mientras la muerte esperaba por Wade, el odio de este y su sed de venganza contra Francis activó finalmente su factor curativo recuperándose, y dejó de ser capaz de ver el avatar de la muerte. Tras esto, Wade se dirigió a enfrentarse contra Ajax armado con unas automáticas que le quitó a un par de guardias, y tras algunos golpes recibidos le dice que Wade ha muerto y ahora solo queda Deadpool, siendo esta la primera vez que usaría ese nombre, y termina derrotándolo finalmente, mientras que el resto de los voluntarios aprovechan la confusión para escapar de las instalaciones. Luego Wade comienza a llamar a su amante Muerte, pero esta ya no lo escucha, porque ahora al activarse su poder de regeneración, Wade ya no puede morir. Y así concluimos esta genial historia del origen de Deadpool. ¿Qué les ha parecido? Este video realmente me ha costado un poco más de trabajo de armar, ya que es un verdadero rompecabezas con tantas versiones del pasado del personaje, y creo que utilizaron la excusa perfecta para justificar las contradicciones entre cada título y las ideas de cada autor, sin necesidad de hacer un reinicio del personaje. Y aún así suena bastante lógico debido a la locura de Wade Wilson, y espero que este video haya respondido más dudas de las que pudo generar sobre su origen. Por el momento les agradezco por haber llegado hasta el final del video.
Espero que les haya gustado y no se olviden de dejar su like y suscribirse a la Enciclopedia Mutante. También los invito a que sigan participando en la caja de comentarios con sus dudas o aportando información adicional. Y dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta pronto.